Hay dolores que no se ven. Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro te dejan temblando. Hay noches en que uno no llora fuerte, no grita, no rompe nada, no hace escándalo, simplemente se queda en silencio, mirando al techo, preguntándose: Señor, ¿por qué nadie me entiende? ¿Por qué cuando quiero explicar lo que me pasa las palabras no alcanzan? ¿Por qué cuando más necesito un abrazo lo único que encuentro es distancia? ¿Por qué cuando más necesito ser comprendido siento que me están juzgando, malinterpretando o ignorando? Y si alguna vez te pasó eso, quiero hablarte al corazón. No al personaje que sonríe delante de todos. No a la versión fuerte que muestras en la oficina, en la iglesia, en la mesa familiar o en las redes. Quiero hablarle a esa parte tuya que se cansó de ser mal entendida. A esa parte tuya que dice: si supieran lo que cargo, no me hablarían así. Si supieran lo que he vivido, no me exigirían tanto. Si supieran las batallas que peleo cuando nadie me ve, dejarían de pensar que estoy exagerando. Hay gente que cree que el mayor dolor es perder dinero. Otros creen que el mayor dolor es una enfermedad. Y sí, esas cosas duelen, claro que duelen. Pero hay un dolor muy hondo, muy silencioso, muy difícil de explicar, el dolor de no sentirse comprendido. Porque cuando uno se siente incomprendido, empieza a preguntarse si de verdad vale la pena seguir explicándose. Cuando uno se siente incomprendido, empieza a callarse para evitar que lo hieran más. Y cuando uno se calla demasiado tiempo, el alma se llena de habitaciones oscuras. Pero hoy vine a decirte algo con toda el alma. Aunque nadie te comprenda, Dios permanece cerca. Aunque te juzguen sin conocerte, Dios permanece cerca. Aunque te fallen los que prometieron quedarse, Dios permanece cerca. Aunque tu propia familia no alcance a entender tu dolor, Dios permanece cerca. Aunque ni vos mismo sepas explicar lo que te pasa, Dios permanece cerca. Y no te lo digo como una frase linda para bordar en una pared. Te lo digo como una verdad bíblica, profunda, firme, sólida. Te lo digo porque la Escritura no está llena de superhéroes fríos. Está llena de hombres y mujeres que conocieron el abandono, la confusión, el rechazo, la soledad, el malentendido, y aún así descubrieron que Dios no se aparta del quebrantado. Mira a Agar en Génesis 16. Agar no estaba en un palacio emocional, no estaba viviendo una tarde de victoria, estaba huyendo, estaba herida, estaba usada por decisiones ajenas, estaba metida en una historia que no empezó ella, pero que le cayó encima a ella. Y eso también pasa en la vida real. A veces uno carga consecuencias de decisiones que tomaron otros. A veces uno termina llorando por una trama que no escribió. A veces uno termina en el desierto no porque se rebeló contra Dios, sino porque otros lo empujaron ahí. Y lo conmovedor del relato es que en medio del desierto, cuando nadie la defendía y nadie la entendía, Dios la vio. Y Agar terminó llamándolo el Roy, el Dios que me ve. Qué frase extraordinaria. No dijo el Dios que me exige, no dijo el Dios que me acusa, no dijo el Dios que me humilla por estar rota, dijo el Dios que me ve. Escúchame bien esto, hay momentos en que lo único que necesitas no es que alguien te dé una conferencia, sino saber que Dios te ve, porque ser visto por Dios es más profundo que ser mirado por la gente. La gente te mira por arriba, Dios te ve por dentro, la gente ve tu reacción, Dios ve tu herida. La gente ve tu tono, Dios ve tu cansancio. La gente ve tu distancia, Dios ve la razón de tu silencio. La gente dice, está raro. Dios dice, está herido. La gente dice, se volvió frío. Dios dice, se protegió porque lo lastimaron demasiado. Y yo no sé quién está escuchando esto, pero siento en el corazón decirte, Dios no te malinterpreta. Dios no confunde tu cansancio con rebeldía. Dios no confunde tu llanto con debilidad. Dios no confunde tus preguntas con falta de fe. Dios no confunde tus pausas con abandono espiritual. Él sabe exactamente dónde te duele. Él sabe qué conversación te quebró. Él sabe qué noticia te dejó sin aire. Él sabe qué rechazo te envejeció por dentro. Él sabe qué desprecio te hizo dudar de tu valor. Y cuando la Biblia dice en el Salmo 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, no está hablando de una cercanía poética nada más. La palabra que se usa allí para cercano habla de proximidad real, no de un Dios lejano observando
desde el balcón del universo, sino de un Dios que se aproxima. Y cuando habla del quebrantado y del contrito, no está hablando de alguien apenas sensible, está hablando de alguien roto, aplastado, triturado por dentro. O sea, el texto no dice que Dios se acerca solamente al exitoso, al fuerte, al que tiene todas las respuestas, al que ora bonito, al que sonríe siempre. Dice que Dios se acerca al quebrado, al corazón hecho pedazos, al espíritu aplastado, al que llega a la noche sin entender cómo todavía sigue de pie, al que dice, Señor, no sé ni cómo explicarte lo que me pasa, pero me duele vivir así. Entonces, si hoy estás roto, no estás descartado. Si hoy estás cansado, no estás fuera del radar de Dios. Si hoy estás llorando por dentro, no estás lejos de su compasión. Muchas veces pensamos que Dios se acerca más a los impecables y la Biblia enseña exactamente lo contrario. Dios se acerca con ternura especial al herido, al humilde, al contrito, al que ya no actúa delante de Él. Y déjame decirte algo que tal vez te va a liberar. No necesitas fingir fortaleza delante de Dios. No necesitas adornar tu oración. No necesitas hablarle en religioso. No necesitas hacerte el invencible. Puedes llegar y decirle, Señor, me duele que no me entiendan. Eso también es oración. Señor, me duele que hablen de mí sin saber. Eso también es oración. Señor, me duele sentirme solo, aún rodeado de gente. Eso también es oración. Señor, me duele que me pidan más cuando apenas estoy pudiendo respirar. Eso también es oración. Hay personas que creen que la fe madura elimina el dolor. No, la fe madura no elimina el dolor, te enseña a atravesarlo sin soltarte de Dios. La fe madura no te convierte en piedra, te convierte en alguien que llora, pero no se suelta, que tiembla, pero no retrocede, que se quiebra, pero no deja de creer, que no entiende todo, pero se aferra al carácter de Dios. David lo sabía. Por eso dijo en el Salmo 27, verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es una locura de consuelo, porque si hay vínculos que uno supone seguros, son esos. Y sin embargo David dice, aun si fallara lo más básico, lo más íntimo, lo más sagrado a nivel humano, Dios sigue siendo refugio. No porque desprecie la familia, sino porque entiende que la bondad de Dios supera aún el mejor de los apoyos humanos. Y qué impresionante es esa palabra, me recogerá. Como quien levanta a alguien caído, como quien recoge a un niño que quedó a la intemperie, como quien no pasa de largo frente al abandonado. David no está diciendo, no importa si me dejan. Claro que importa. Abandono es abandono. Y duela, y marca, y deja memoria en el alma, pero está diciendo algo más poderoso. Aunque ocurra lo peor en el plano humano, Dios no me dejará tirado. A veces el dolor de la incomprensión no viene por enemigos, viene por gente que amamos. Y eso duele más, porque uno soporta que lo critique cualquiera, pero cuando te hiere alguien cuyo abrazo necesitabas, la herida entra más hondo. Cuando te juzga a alguien de tu casa, cuando te exige a alguien que debía comprenderte, cuando te abandona a alguien que juró acompañarte, uno siente que algo por dentro se desordena. Pero escucha esta palabra, tu estabilidad final no depende de que todos te entiendan. Depende de que Dios te sostenga. Y Dios te sostiene, no siempre con respuestas rápidas, no siempre quitando el proceso en 24 horas, no siempre haciendo que todos recapaciten de inmediato, pero sí con una presencia que no se retira. Hebreos 13, verso 5 retoma esa promesa gloriosa del Antiguo Testamento y la pone así, no te desampararé ni te dejaré. Y en el original el énfasis es fortísimo, como si Dios estuviera acumulando negaciones para que no quede duda. Es como si dijera, no, jamás, de ninguna manera te voy a soltar. No es una promesa débil, no es un haré lo posible, es una declaración del Dios fiel. Y tú dirás, pero si Él está cerca, ¿por qué me siento tan solo? Porque una cosa es soledad y otra cosa es abandono. Puedes sentir soledad y no estar abandonado por Dios. Puedes sentirte incomprendido y aún así estar rodeado por su presencia. Puedes pasar por una temporada oscura y no por eso estar fuera de su mano. El silencio del cielo no es certificado de ausencia divina. A veces Dios trabaja en el alma más profundamente cuando menos espectáculo hace. Y aquí tengo que llevarte a Jesús, porque si alguien supo lo que es ser dejado solo por los suyos, fue el Señor. En Juan 16, verso 32, les dice a sus discípulos,
Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué declaración? No niega el abandono humano, no maquilla la traición emocional, no dice no pasa nada. Dice, en esencia, sí me van a dejar, pero aún en esa escena el Padre sigue conmigo. Eso es medicina para el alma, porque nos enseña que la experiencia de ser dejados por otros no cancela la compañía del Padre. Jesús conoció la soledad de Getsemaní, conoció amigos dormidos cuando necesitaba intercesión, conoció discípulos dispersos cuando la hora se puso fea, conoció la angustia de cargar el dolor hasta sudar como grandes gotas de sangre, y aún así dijo, no estoy solo. Hay una clase de madurez espiritual que solo nace cuando dejas de medir la cercanía de Dios por la cantidad de gente a tu alrededor. Porque hay personas muy acompañadas y vacías. Y hay personas aparentemente solas, pero sostenidas por una comunión profunda con el Padre. Yo prefiero una noche difícil con Dios cerca que una multitud aplaudiendo mientras mi alma se muere por dentro. Prefiero la cueva con presencia que el palacio sin consuelo. Prefiero el desierto con el Roy que el escenario sin intimidad. Y alguien necesita escuchar esto. Que nadie te comprenda no significa que estés equivocado en todo. A veces sí, claro, tenemos que corregirnos. A veces reaccionamos mal. A veces comunicamos mal. A veces el dolor nos pone ásperos. Pero hay otras veces en que simplemente estás atravesando algo tan profundo que no todo el mundo tiene capacidad para entenderlo. No todos pueden cargar lo que tú cargas. No todos han caminado donde tú caminaste. No todos entienden el precio de ciertas cicatrices. Por eso hay dolores que no se explican, se presentan delante de Dios. Hay preguntas que no se resuelven discutiendo con todos, sino derramándolas delante del Señor. Hay temporadas en que tienes que dejar de mendigar comprensión horizontal y empezar a abrazarte a la presencia vertical de Dios. Y mira qué precioso lo que Pablo escribe en 2 Corintios 1, versos 3 y 4. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas, no algunas, no las que parecen espirituales, no solo las que podemos testificar en público, todas. También la tribulación de sentirte solo, también la tribulación de ser malinterpretado, también la tribulación del alma cansada, también la tribulación de tener que sonreír cuando por dentro vienes peleando una tormenta. Y la palabra que Pablo usa para consolar tiene una riqueza preciosa. No habla solo de palmadita emocional, habla de acercarse, de llamar al lado, de sostener, de animar, de fortalecer. O sea, el consuelo de Dios no es una frase vacía, es su presencia actuando dentro de tu quebranto. No es solo ánimo, todo saldrá bien. Es Dios poniéndose cerca para que no te desarmes en el proceso. A veces uno piensa que el consuelo es que desaparezca el problema, y sí, a veces Dios también hace eso. Pero otras veces el consuelo es que el problema sigue ahí un rato más, pero tú ya no eres el mismo porque Dios te fortaleció por dentro. Y ese milagro también es enorme, porque hay cárceles que se abren hacia afuera y hay cárceles que se rompen adentro del alma. Hay montañas que Dios mueve y hay otras frente a las que te da piernas nuevas para subir. Hay lágrimas que Él seca y hay otras que transforma en un río de ternura para que luego consueles a otros. Por eso Pablo dice que somos consolados para consolar. O sea, el dolor no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el propósito de Dios. Lo que hoy te hizo sentir incomprendido, mañana puede convertirte en alguien más compasivo. Lo que hoy te hizo llorar, mañana puede darte lenguaje para abrazar a otro. Lo que Montán te dejó sin palabras, mañana puede hacer que seas un Jonatán para un David escondido. Y hablando de eso, hay una escena que me conmueve mucho en 1 Samuel 23, verso 16. David estaba perseguido, agotado, en tensión, escondido, con el futuro colgando de una promesa que todavía no veía cumplida. Y entonces aparece Jonatán y dice el texto que fortaleció su mano en Dios. No le resolvió todo. No le quitó a Saúl de encima en ese momento. No cambió todo el escenario político del reino. No le entregó respuestas totales, pero hizo algo precioso, lo fortaleció en Dios. Qué importante es eso, porque a veces no puedes arreglarle la vida a alguien, pero sí puedes fortalecerlo en Dios. No puedes evitarle todas las lágrimas, pero sí puedes recordarle quién sigue en control. No puedes explicarle todos sus porqués, pero sí puedes decirle, hermano, no aflojes, el Señor no se fue, la promesa sigue viva, respira,
aguanta, ora, no estás solo. Y si hoy te sientes incomprendido, pídele a Dios una cosa más que solución. Pídele Jonatanes, gente que no te adule, sino que te fortalezca en Dios. Gente que no te use, sino que te recuerde el propósito. Gente que no te exprima más cuando ya estás cansado, sino que te ayude a levantar las manos caídas. Pero también te digo otra cosa, sé tú ese Jonatán para otros, porque hay gente que está sobreviviendo a base de una palabra de ánimo. Hay gente que esta semana no necesitaba un sermón entero, sino un mensaje honesto que dijera, estoy orando por ti, Dios no te soltó. A veces el enemigo no necesita destruirte, le alcanza con convencerte de que nadie te entiende y que por lo tanto debes aislarte, porque el aislamiento prolongado hace eco, y en ese eco la mentira empieza a sonar como verdad. Ya no le importo a nadie, estoy solo, nadie puede conmigo. No vale la pena abrirme, ya no espero nada. Pero hoy vengo a reprender esa mentira con la palabra. No estás solo, no estás olvidado, no estás fuera del alcance de Dios. No estás tan roto como para que Él no pueda tocarte. No estás tan lejos como para que Él no pueda traerte de vuelta. No estás tan herido como para que Él no pueda sanarte. No estás tan cansado como para que Él no pueda sostenerte. Quizá ahora mismo tú dices, pero Dios sabe, sí, pero la gente sigue sin entender. Y yo te digo, tal vez no todos te van a entender en esta temporada. Tal vez algunos nunca entenderán del todo. Tal vez habrá gente que seguirá leyendo mal tu silencio, tu pausa, tu límite, tu cansancio. Pero tu paz no puede depender de que todos aprueben tu proceso. Tu paz tiene que descansar en que Dios conoce la verdad completa de tu corazón. Hay una libertad tremenda cuando dejas de vivir esclavo de la interpretación ajena. No estoy diciendo que te vuelvas arrogante. No estoy diciendo que te dé lo mismo herir a otros. No. Estoy diciendo que no puedes seguir hipotecando tu alma para ser entendido por todo el mundo. Porque ni a Jesús lo entendieron todos. Ni a David lo entendieron todos. Ni a Agar la defendieron todos. Ni a Pablo lo abrazaron todos. Pero el cielo siguió acompañándolos. Y aquí quiero hablarle a los que están cansados de ser fuertes. A los que llevan meses sosteniendo la casa, el ministerio, los hijos, las cuentas, la fe, el ánimo de todos, y nadie se detiene a preguntar cómo están ustedes. A los que se volvieron columna de otros mientras por dentro sentían que se estaban partiendo. A los que oran por todos, pero secretamente piensan, Señor, ¿y quién ora por mí? A los que consuelan a otros, pero sienten que nadie percibe su propio agotamiento. El Padre sí lo percibe. Y hoy te dice, yo sigo aquí. No con condena, no con fastidio, no con impaciencia, con misericordia, con ternura, con presencia, con esa cercanía santa que no hace ruido pero sostiene, con esa gracia que no siempre grita pero nunca falla. Y quizás me estás oyendo desde una habitación, desde un auto, desde el trabajo, con audífonos puestos, intentando que nadie note que estás al borde del quiebre. Escúchame. No te rompas lejos de Dios. Si te vas a quebrar, québrate en su presencia. Si vas a llorar, llora delante de Él. Si vas a caer de rodillas, cae en el lugar correcto. Porque del suelo del mundo cuesta levantarse, pero del suelo de la presencia uno sale distinto. Y te diré algo más. Dios no solo permanece cerca para acompañarte, también permanece cerca para transformarte. Porque el objetivo no es solo sobrevivir al rechazo, es salir de él con un corazón más sano, más libre, más parecido a Cristo. No permitas que la incomprensión te convierta en alguien amargo. No permitas que el abandono te convierta en alguien incapaz de amar. No permitas que el maltrato te robe la ternura. No permitas que el juicio ajeno te quite la identidad que Dios te dio. Tu identidad no la define el que te dejó. Tu identidad no la define el que te malinterpretó. Tu identidad no la define el que habló de ti sin saber. Tu identidad la define el Dios que te vio en el desierto, te buscó en la cueva, te sostuvo en la noche y dijo, eres mío. Y si hoy estás respirando apenas, respira una vez más. Si hoy estás llorando mucho, llora una vez más delante del Señor. Si hoy sientes que no puedes explicar nada, entonces deja de explicarte tanto y empieza a reposar más en Dios. No todo se sana aclarando. Muchas cosas se sanan adorando. No todo se resuelve defendiéndote. Muchas batallas se atraviesan descansando en que el juez de toda la tierra conoce la verdad. Tal vez esta temporada no sea la de ser comprendido por todos. Tal vez esta temporada sea la de conocer a Dios más profundamente. Y aunque no lo hubieras elegido así,
Hay intimidades con el Padre que solo se descubren cuando la multitud no alcanza, cuando los amigos se duermen, cuando las palabras se acaban y te quedas con Él y con lo esencial. Hay gente que conoció a Dios en el aplauso. Bendito sea el Señor por eso. Pero otros lo conocimos en la noche, en la sala de espera, en la traición, en la cueva, en el pasillo del hospital, en la mesa vacía, en el mensaje que nunca llegó, en la llamada que no contestaron, en la oración sin fuerzas. Y puedo decirte algo, el Dios de la noche también es fiel. El Dios del silencio también sostiene. El Dios que ve lágrimas que nadie ve, también permanece cerca. Así que hoy renuncia a esta mentira. Como nadie me comprende, estoy solo. No, como nadie te comprende, Dios se acerca más a lo profundo de tu herida. Renuncia a esta mentira. Como me dejaron, ya no valgo. No, aunque te hayan dejado, Jehová te recoge. Renuncia a esta mentira. Como no sé explicarlo, nadie puede ayudarme. No, el Espíritu Santo intercede aún con gemidos indecibles cuando ya no sabes orar. Renuncia a esta mentira. Mi historia terminó en esta herida. No, tu historia todavía está en manos del Dios de toda consolación. Yo no sé si mañana todos cambiarán contigo. No sé si todos te pedirán perdón. No sé si todos reconocerán lo que te hicieron. No sé si todos por fin te entenderán. Pero sí sé esto, si Dios permanece cerca, ya tienes lo más importante para no hundirte. Y si Él está cerca, todavía hay esperanza. Todavía hay propósito. Todavía hay sanidad. Todavía hay futuro. Todavía hay fe para otro día. Todavía hay gracia para otra batalla. Todavía hay aceite para la lámpara. Todavía hay pan para el camino. Todavía hay canción para la noche. Todavía hay resurrección para lo que parecía terminado. Quiero cerrar diciéndote esto con toda mi alma. No midas el amor de Dios por el nivel de comprensión humana que recibes. Mídelo por la cruz. Mídelo por la fidelidad con la que te sostuvo hasta aquí. Mídelo por las veces que pensaste que te ibas a quebrar del todo y sin embargo aquí estás. Mídelo por esa paz extraña que a veces aparece en medio del caos. Mídelo por la misericordia que no se agotó contigo. Mídelo por la verdad de su palabra que hoy sigue diciendo que está cerca del quebrantado, que recoge al abandonado, que no deja ni desampara a los suyos, que consuela en toda tribulación y que aun cuando todos se dispersan, el Padre sigue presente. Oremos. Señor, aquí estamos. Muchos con heridas que no saben nombrar, muchos con cansancios que no pudieron explicar, muchos con la tristeza de sentirse mal entendidos, juzgados, ignorados o abandonados. Pero hoy venimos a tu presencia y te damos gracias porque tú sí ves, tú sí sabes, tú sí entiendes. Te pido por el corazón quebrantado, por el espíritu contrito, por el alma agotada. Acércate con tu paz, con tu consuelo, con tu abrazo santo. Rompe la mentira del abandono. Sana la memoria del rechazo. Fortalece a tus hijos en Dios, como Jonatán fortaleció a David. Levanta al que está caído. Abraza al que está llorando. Sostén al que ya no tiene fuerzas. Y permite que cada uno de los que escucha esta palabra pueda decir desde hoy, aunque nadie me comprenda, Dios permanece cerca. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que hoy necesite recordar que no está solo. Suscríbete, acompaña a este canal y ayúdanos a seguir llevando esperanza y la palabra de Dios a más personas.